la libertad de la cual nosotros disfrutamos, en más o menos medida, y más aquí que en otras regiones de la tierra, y menos aquí que en otras regiones de la tierra, está asociado con la palabra, una expresión que es de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos que tienen los seres humanos? Ese capítulo es larguísimo. ¿A qué se le llama derecho? ¿Sí? ¿Qué es derecho? Ese tema es largo, pero voy a tratar de decir apenas 2 o 3 frases. Los derechos humanos, dice alguien, no son más que aspiraciones. Esta aspiración, se le ha hecho una relación por aspiraciones socialmente construidas, podemos llamarles pretensiones o expectativas de lo que se considera indispensable para que el ser humano llegue a ser lo que cree debe ser. Y he resaltado lo que cree, porque allí, a pesar de todo lo materialistas que podamos ser, hay algo que va más allá de lo material. Hay como unos ideales, hay un algo por allá, hay un algo por allá que parece que nos jalona nuestra existencia, de manera tal que, a diferencia de los animales, nosotros soñamos con algo, esperamos algo, tenemos expectativas respecto de nuestra vida, tenemos expectativas respecto de la vida de los hijos, tenemos expectativas respecto de los gobiernos y puntos suspensivos. Hasta el equipo de fútbol se tienen expectativas. Entonces, eso es para que el ser humano llegue a ser lo que cree debe ser, esas cosas que son indispensables para esto, entonces a eso se le llaman derechos humanos. Esto es, hay que darle la posibilidad, sí, aquí estoy hablando desde lo completamente humano, hay que darle la posibilidad a las personas de llegar a ser tan grandes como quieran, tan grandes como puedan. No es tanto como quieran, aunque hay una forma de pensar, ¿cierto? La programación neurolingüística dice que uno puede llegar a ser tan grande como quiere, cosa tremendamente discutible. Pero por lo menos en el papel cosas como esas se han escrito. Eso lo dijo un señor, Luis Daniel Vázquez y Sandra Serrano, en un documento que hacen por allá, hablan sobre la reforma constitucional. Es como este documento, estas cosas se las he de dejar a ustedes o se las hemos de dejar a ustedes. Quiero dejar esas notas para que sepan de dónde se tomaron esas frases. Debemos hacer una aproximación a la definición de libertad, porque tenemos sobre nosotros ahora el hecho de que Dios será reservado para la eternidad el derecho de decir qué debemos hacer. Entonces, ¿dónde está la libertad? Definiciones, estos son definiciones de la RAE, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, lo que le hace responsable de sus actos. ¿Sí? La posibilidad que él tiene de obrar o de no obrar, porque si tiene que obrar por efecto de algo que le presiona, entonces no es libre, estaría actuando bajo coacción. La facultad natural, y allí eso de natural es también un poco largo. No sé si el profesor ha leído, el hermano Sergio, de pronto a Hobbes, el Thomas Hobbes, el inglés, que habla del estado natural por ahí en el libro El Leviatán, habla del estado de naturaleza, ese estado en el que el ser humano está en unas condiciones tales que nadie le está rigiendo, sino que él de sí mismo es autoridad para sí. Y no es autoridad para nadie, ni siquiera para su familia, sino para sí. Y de ahí como que salta la familia y finalmente se va a llegar mucho más tarde a una definición que se llama el contrato social, que va a plantear muy claramente un señor Rousseau, un francés. Y es que dice que de manera natural nosotros vivíamos en una especie de anarquía, que eso no nos funcionó, finalmente tocó entregarle a alguien el poder para que gobernara, para que controlara, y se le entregaron muchos de nuestros derechos, pero con otros nos los seguimos reservando, y esos deben permanecer inalienables. Ese tema es largo, así que solamente voy a mencionar que se reconocen unos derechos que se pueden delegar a un Estado, ya cuando se entregan a alguien es a un Estado, y otros que uno se sigue reservando, o sea, todos nos entregan. Alguien dice, o mejor, la RAE dice que también se habla de libertad cuando se habla de quien no es esclavo, de quien no está preso, cuando alguien está falto de sujeción o subordinación, y habla, por ejemplo, de los jóvenes, a los jóvenes los pierde la libertad, una frase por allá, no sé de dónde la trajeron.
En los sistemas democráticos, derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas. Pero esa libre determinación de las personas, en alguna parte no sé si lo mencioné y si no lo traigo ahorita a la mente, a ustedes lo tengo en la mente, y es que cuando se habla de libertad, no es no fronteras, sino senderos para ejercer la vida, rutas para ejercer la vida, ámbitos en los que se pueden ejercer la vida. No es totalmente libre, porque si fuera totalmente libre volveríamos al estado de naturaleza que mencioné antes y eso finalmente lleva a la anarquía. Entonces, pero digamos que en general se está diciendo en los sistemas democráticos, y cuando hablamos de democráticos estamos hablando de que ya existe un derecho, hay derechos, y particularmente lo que se conoce como derecho positivo. Esto es el derecho que ya está escrito, no derecho consuetudinario, sino positivo, o el otro derecho, el derecho inglés no es. Se habla de una prerrogativa, un privilegio. Estoy mirando solamente RAE, condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes. Entonces está en libertad de contravención desenfrenada de las leyes y buenas costumbres, que esto, a pesar de aparecer allí de esa manera, realmente hay una definición que probablemente se acerca más y es lo que es el libertinaje. Es decir, no existen barreras, se pierden los frenos. Licencia o sea, familiaridad es otro uso, cierto, que se le da a esto. Exención de etiquetas, otro uso. Como lo van a tener, no me voy a quedar allí. Desembarazo, franqueza, tampoco me voy a quedar allí. Facilidad, soltura, disposición natural para hacer algo con destreza, tampoco me quedo allí. Son distintas acepciones. Y vienen unos temas asociados con esto de la libertad. Uno de ellos, que es muy del derecho, la libertad condicional. Es esa posibilidad que tiene un preso de cuando ya finalizando su condena, de por haberse comportado bien, de dejarlo salir en algunos momentos. La libertad de cátedra, que es el profesor puede enseñar, cierto profesor puede enseñar y puede exponer sus principios en general sin que tenga una restricción, cierto, puede presentar su tema con todo su estilo, con todo su contenido, su propio contenido, y queda a los estudiantes evaluar, hacer el juicio de valor que pertenezca. Está la libertad de circulación, que eso, si ustedes no lo recuerdan, no lo han leído, la Constitución Política de Colombia dice que nosotros en Colombia gozamos de libertad de circulación. Esto es, si hoy decidimos todos irnos para La Guajira, nos vamos. Si hoy nos decidimos irnos para Pasto, nos vamos, o para allá ya no nos vamos. Pero hoy el derecho revisa esto y dice, en Colombia esto no es tan cierto, porque hace años no podíamos ir a la Macarena, porque no es solamente declararlo, sino crear las condiciones para que eso se dé. Eso es lo que dice constitucionalmente. No es solamente decir, todo el mundo tiene derecho a la educación, sino dele educación. Todo el mundo tiene derecho a moverse por todo el país, sí, pero facilítelo. O sea, tiene que haber carreteras, tiene que haber seguridad, porque si no hay seguridad, de nada vale el derecho. ¿Recuerdan una señora, Ingrid Betancourt? Ella dijo, yo puedo ir por cualquier parte del país, y realmente así lo dice la Constitución, y ella podía ir. Pero ella puede argumentar también cuando llega el momento de reclamar la defensa, decir, yo iba para un lugar del país donde no había seguridad y usted, Estado, tenía la obligación de darme seguridad. De todas maneras está por ahí cerca del Caguán. Entonces, este es otro derecho, y todo esto que estoy mencionando, aunque parece que es simple derecho, realmente desde la Biblia hay algo para decir respecto de todas estas cosas que rápidamente he mencionado. Libertad de comercio, ¿cierto? Se pueden organizar gremios, se pueden venderse los unos a los otros. Y ahí voy a decir una cosa que puede sonar un poco rara, y es que nosotros dos usted me puede vender su casa, yo se la puedo comprar, y si algo pasa, yo voy ante el Estado y digo, mire lo que pasó, yo no le pagué, ella no me pagó, ella no me entregó la casa, lo que sea, y el Estado entra a terciar allí. Pero un negocio de cocaína, por ser un negocio ilícito, no tercia en el Estado y no entra él porque no le pagó, ¿cierto? Porque ya es un delito. Entonces, para decir que no es como tan gratuito eso de derecho al comercio, sino que el derecho del comercio existe entre aquellos productos y aquellas relaciones comerciales lícitas, y están definidas cuáles son lícitas.
las que son ilícitas no están normadas por esto, sino que las define el Código Penal. Libertad de conciencia, facultad de profesar cualquier religión sin ser inquietado por la autoridad pública. Me voy a volver un poquito. En esa libertad de circulación que argumentaba o que decía yo ahorita, hay otros países donde uno no se puede ir a la ciudad que quiera. El Estado le dice en qué ciudad tiene que vivir y no se puede mover de allí. Para poderse ir para otro lado, tiene que pedir permiso. Si se lo dan, se puede ir. Si no, no se puede ir. Hay varios países así. Me devuelvo acá, libertad de conciencia, facultad de profesar cualquier religión sin ser inquietado por la autoridad pública. Es otro aspecto en el que se espera que haya libertad como resultado de los derechos humanos. Pero, como estamos viendo, y ahí están las carteleras, hay lugares donde esas situaciones no son posibles, y particularmente en los estados confesionales. Esto es, aquellos estados que ya se matriculan con una religión y buscan imponerla, colocar la fuerza del Estado a favor de esa creencia, de esa fe. Libertad de cultos, que va de la mano de eso. Libertad de empresa, que es que el que quiera montarse su negocio lo monta, que no es tampoco una libertad que se observa en todos los lugares del mundo, ¿cierto? Hay lugares del mundo donde no se puede hacer empresa, incluso hoy el Estado dice no se puede hacer empresa. Libertad de enseñanza, libertad de establecimiento, ¿cierto? Libertad que ostenta a las personas y empresas en el Estado miembros para instalarse de forma permanente en cualquiera de los varios países en virtud de la Comunidad Europea, ese tratado que hay por allá. Estoy mencionando muchas cosas, pero todas esas cosas tienen algo que ver con la Biblia. No está desprovisto, o sea, no es un asunto totalmente impermeable a la Biblia, tiene que ver en alguna medida. La libertad de pensamiento tiene un poco que ver con lo anterior, pero esto va más asociado con ideologías. El otro tenía que ver con la fe. Cualquier ideología y a no ser obligado a declarar sobre ella. Es decir, usted puede ser marxista, que eso es una ideología, puede ser capitalista, que eso es una ideología. Particularmente estos son ideologías políticas, no son las únicas ideologías. Hay ideologías de orden psicológico, hay ideologías religiosas. Libertad de residencia, lo mencioné hace un momentico, algo de eso. Libertad del espíritu, dominio, señoría del ánimo sobre las pasiones, es otro concepto que ya más va hacia lo psicológico, incluso la fe. Libertad provisional, que creo que algo mencioné hace un momentico. Libertad religiosa, no sigo todavía. Libertad sindical, podemos hacer una organización sindical para defender nuestros derechos como gremio. Libertades fundamentales o libertades públicas, que son los derechos fundamentales. Libertad de expresión, ¿sí? Que es en teoría, yo puedo decir lo que yo quiera. Yo puedo decir lo que yo quiera. Eso que nos parece tan sencillo, no es sencillo en otras partes. Las carteleras nos dicen que hay lugares donde no se puede decir lo que ellos quieren decir, ¿cierto? Para dar un ejemplo, pero eso es en materia religiosa, en materia política igual. Hay países donde no se puede hablar de capitalismo, por ejemplo. Nada, no se puede hablar de capitalismo. Está prohibido. Libertad de imprenta, ¿cierto? Usted hace un libro, él tiene una impresora, usted como impresora no se llama una tipografía, una imprenta, qué sé yo, ahí imprime el libro y nadie le debe censurar. También nos parece como tan elemental, pero hay lugares donde eso no se puede hacer. Libertad de información, básicamente es el gobierno no debe cerrar el paso a la información, lo que es verdadero, ¿cierto? Lo que es verdadero, no debe cerrar el flujo a la información. Libertad de los mares, no sé si es claro esto. Todos los países, si este es un país y tiene esto que es costa, normalmente se habla de 200 millas alrededor donde solamente él puede navegar y puede pescar, y para entrar alguien ahí tiene que pedirle permiso. Si acá hay otro país y él tiene sus 200 millas, esto por aquí es calle libre, todo el mundo puede andar con su barco, puede pescar, puede hacer lo que sea por ahí. Esa es libertad de los mares. Y ojalá pudiera amarrar todo esto en un gran listado, viendo que la Biblia frente a todo eso tiene algo que decir. Un señor Voltaire, dicho sea de paso, un ateo, un francés de la gran época de Francia, del racionalismo francés, hablando de lo que es la libertad de expresión, decía lo que ustedes ven allí:
Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a manifestarlo. Era un ateo, tremendo ateo. Nota de pie de página. Los médicos que asistieron a Voltaire en su muerte vieron tanta angustia en la muerte de él. Este es el ateo más estructurado que se supone ha existido, incluso por encima de los ateos que hay ahorita, del grupo ateísta mundial. Y su muerte fue tan agónica, tan desastrosa, que los médicos lo dejaron solo y murió solo. O sea, algo pasó en él. Ese momento de encontrarse parecermente al Creador le causó algo debo sentir, porque frente al vacío de la muerte él se derrumbó. Cuando hablamos de derechos humanos, entonces por allí, después de mencionar toda esa retahíla, los derechos humanos caen en un punto que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Los derechos, como recuerden que dije muy temprano, ¿qué cree usted que es su máxima expresión de su vida? ¿Qué es lo que usted cree que es su máxima expresión de su vida? Como Estado, vamos a tratar de generarle todas las condiciones para que usted logre eso. Ese montón de cosas que van a favorecer que usted logre eso es lo que se llama derechos humanos, porque usted debe poder desarrollar libremente su personalidad, En esto hay también bastante tela que cortar, porque cuando hablamos de personalidad, hablamos de personas, y cuando hablamos de personas, hablamos de psicología, y el ser humano es extremadamente complejo. Eso ya todos lo sabemos. Y sobre eso hay no sé cuántas escuelas que abordan la personalidad. ¿Qué es la personalidad? De hecho, desde la teología también se aborda qué es la personalidad. El derecho al libre desarrollo de la personalidad es la facultad que cada individuo tiene para elegir autónomamente, y ese autónomamente no le he colocado entre comillas por dejarlo como lo encontré, pero ese autónomamente para nosotros los cristianos tiene una talanquerita por allí. Autónomamente su forma de vivir. Este derecho garantiza a los sujetos plena independencia para escoger, por ejemplo, su profesión, estado civil, pasatiempos, apariencia física, estudios o actividad laboral, y solo está limitado por el respeto a los demás y al interés general. Y observemos que allí aparece la palabra limitado. Ese limitado es lo que en derecho se conoce como una ley. ¿Sí? Ese limitado es una ley, es decir, que la libertad, y me devuelvo por allá a Hobbes, la libertad no es se hace exactamente lo que yo quiera, voy hasta donde yo alcance, sino voy hasta donde, a partir de establecerse los estados, hasta donde la ley me lo permita. Es decir, está reglamentado qué tanto es lo que yo puedo hacer. Y voy a pegar un salto gigantesco para llegar a Corintios, donde Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Sobre eso han escrito algo y dicen que probablemente es un dicho, que él recoge ese dicho, probablemente es un dicho, pero que está diciendo que a pesar de esto, de que todo me es lícito, tomando el dicho, si es que así es, no tiene la libertad para hacerlo todo, porque no todo conduce a bien. Más tarde ojalá puedan mirar una definición que hay alrededor de eso. Mediante esta prerrogativa, el Estado reconoce la facultad de toda persona de elegir, ser y actuar de la manera que mejor le convenga para cumplir con sus preferencias, metas y expectativas particulares de la vida. Y observen que el epicentro de todo esto, el punto de giro de todo esto es la persona. ¿Qué quiere la persona? ¿Qué quiere la persona? Y andando rápido uno dice, bonito punto, pero andando bíblicamente ese no es un punto. Ese no es un punto adecuado, no es un referente adecuado. Está por ahí escrito esto. El hombre persona es el sujeto y centro de la sociedad. El hombre persona, ese binomio ahí, es el sujeto y el centro de la sociedad, la que con sus estructuras, organizaciones y funciones tiene por fin la creación y la continua adecuación de las condiciones económicas y culturales que permitan al mayor número posible de personas el desarrollo de sus facultades
y la satisfacción de sus legítimas aspiraciones, ¿cierto? De perfección. Otra vez estamos diciendo, el ser humano debe tener la posibilidad de lograr su máxima expresión. Y lo estoy hablando desde el pensamiento netamente humano. No nos hemos ido a la Biblia todavía. De perfección y de felicidad. Y tengamos en cuenta que como seres humanos, como especie humana, no estamos muy seguros qué es perfección ni qué es felicidad. Eso es una de la Iglesia Católica. Otra frase que está asociada con eso es: toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad siempre que no viole los derechos, volvió a aparecer la ley, de otra persona, ni atente contra el orden constitucional o la ley moral. Y allí ya trajeron un concepto que antes no lo he mencionado mucho, y es que una cosa es la ley civil y otra cosa es la ley moral. Normalmente los estados legislan sobre la parte civil o la parte social, pero fabuloso el que no legisle sobre la parte moral. Pero como mencioné antes, hay países que legislan sobre la parte moral. Esto es de Alemania. Y aquí voy a traer unas frases que me parecieron muy interesantes del que fue rector de la Universidad Javeriana de Cali, un hombre muy ilustre, un sacerdote jesuita, que era rector cuando yo estudié en la Universidad de Gerencia, y él escribe en un muy pequeño documento, escribe estas frases que me parecen que tienen lugar acá. Es necesario comprender el genuino significado de la libertad, porque hay diversas formas de entenderla y no todas son correctas. Lamentablemente, la concepción más corriente confunde la libertad con el libre albedrío, donde estoy. Y son dos realidades distintas. El libre albedrío es la posibilidad de obrar de acuerdo con los propios gustos e inclinaciones, con los propios antojos y caprichos, y de hacer lo que yo quiera, independientemente de cualquier norma, prescripción o ley. En cambio, el genuino concepto de libertad es el de la capacidad de obrar bien. Entonces ya libertad no está definido por lo que yo quiera, sino lo que rinde para bien. Pero también tiene un componente subjetivo, que es bien. No todos entendemos bien, por bien exactamente la misma cosa. Hay un imaginario al respecto, pero no todos entendemos lo mismo. Con todo, creo que la frase es bienvenida. Soy libre cuando tengo la fuerza de independizarme de los condicionamientos instintivos de mi naturaleza o de los estímulos externos que halagan mis sentidos. En la Biblia va a aparecer que dice que nosotros tenemos dominio propio. Habla del dominio propio. Esto es, yo tengo unos impulsos, yo quiero correr en cierta dirección, pero existen unos frenos que, digamos, podemos resumirlo diciendo hay dominio propio. Soy libre cuando soy capaz de obrar guiado no por mis gustos o inclinaciones sensibles, sino de acuerdo con la recta razón. De acuerdo con la recta razón. Esto es, aquí ya entró otra frase. Estas frases son un poco densas porque ahí ya habla de recto y volvemos qué es bien o qué es recto, y razón, el pensamiento. Y esto en cierta forma riñe con el pensamiento materialista que alguna vez les mencioné por allí, como de la física materia salen concepciones y razonamientos tan altos como decir esto es bueno o esto es malo. Hay dificultades allí. Es decir, guiado por los principios éticos, palabra también compleja, que me indican el horizonte de una auténtica humanidad. Cuando hablamos de hace unos 8 días, 15 días de humanismo y antihumanismo, en general humanismo se entiende como todas aquellas cosas, todos aquellos actos, hechos, leyes, principios que llevan a respetar al ser humano y a lograr del ser humano su máxima expresión. Eso lo dijo Gerardo Remolina, es el que era rector allá. Dice aquí, pero la libertad, aunque en otra parte dice en el mismo documento, pero la libertad, aunque es un atributo constitutivo,
de la dignidad humana no es, esta frase le invitaría a que le colocáramos cuidado, no es una cualidad innata a la voluntad del ser humano. Es decir, ser libre, nosotros decimos, gritamos, queremos ser libres, y todos de alguna manera queremos ser libres, pero hay una situación en el ser humano que hace que el ser humano grite yo quiero ser libre, y en la medida que grita yo quiero ser libre se vuelve más esclavo de algo, de algo, de algo. Dice acá, cada persona habrá de conquistar su libertad. Le será necesario descubrirla, educarla, fortalecerla frente a los obstáculos que tienden a esclavizarla, con innumerables atractivos placenteros y engañosos, a confundirla con el mero libre albedrío. El libre desarrollo de la personalidad implica un crecimiento continuo en la construcción del propio ser, haciéndolo cada vez más rico, más justo, más fecundo, más capaz de darse a los demás, en una palabra, más humano. No hay que confundir el libre desarrollo de la personalidad con el libre deterioro de la personalidad. Me parece concluyente esa frase, ¿cierto? Concluyente, lapidaria. No hay que confundir el libre desarrollo de la personalidad con el libre deterioro de la personalidad, ¿cierto? Hay un sacerdote por ahí que menciona en algún momento que un muchacho argumentaba que estaba con el libre desarrollo de la personalidad. Y como estaba con el libre desarrollo de la personalidad, era un vago, fumaba marihuana, hacía no sé qué. Dijo, no, a mí dígame el libre desarrollo de la personalidad, el que está estudiando 4 idiomas, el que está haciendo 3 deportes, el que está escribiendo un libro, el que está sembrando árboles, el que está ayudando a la comunidad. Ese le estoy entendiendo un libre desarrollo de la personalidad. El otro es sencillamente una persona totalmente despistada. También lo dijo Gerardo Remolina. Debemos hablar entonces de una libertad legal o una libertad social, una libertad civil. A mí me fascina, lástima no ver todo el tiempo, para mirar cómo la Biblia, particularmente en Deuteronomio, toca varios de estos punticos. El libre desarrollo de la personalidad es reconocido constitucionalmente en Colombia, y entonces con esto nos adentramos un poco acá, porque en Colombia es un derecho. Y parece mentira, pero no en todos los lugares del mundo hay libre desarrollo de la personalidad. Ha habido estado donde le dice usted tiene que ser mecánico, usted tiene que ser no sé qué, usted tiene que ser albañil, y así ha condicionado a la gente. Pero yo no quiero serlo, es que no es lo que usted quiere ser, sino lo que yo le diga. Y han existido estados de esa manera. Todas las personas, esto es lo que dice el artículo 16 de la Constitución colombiana, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Volvemos otra vez que esa libertad no es esa libertad que dije hace un momentico, libertad de naturaleza, sino es una libertad que tiene unos rieles por donde se tiene que conducir, y esos rieles son las reglas, las leyes. No es la libertad del libertinaje, no es lo que alguien diría la libertad absoluta, es ese caminar por unos senderos que el Estado, la sociedad ha considerado seguros, particularmente los valores, y aquí una nota muy especial, básicamente los valores judeocristianos. Entendido como derecho fundamental autónomo, lo dice la Corte Constitucional, la Corte ha determinado que la dignidad humana equivale, primero, al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser un ser humano, y la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde a su condición humana. Quienes han leído sobre el apartheid en el África, en Sudáfrica, lo que pasaba en Estados Unidos hasta los 60 y algo, quizás 64, con mucha fuerza, del siglo pasado. Si tenía un color de piel distinto, entonces tenía que ir a una fuente distinta a tomar agua, tenía que en un cuarto distinto jugar billar, tenía que en un cuarto distinto esperar el bus, tenía que irse en otro bus, ¿cierto? Lo que pasaba en la India, y probablemente lo han leído de Gandhi, cómo le toca viajar en otro vagón, porque él es indio, no es inglés. Entonces, ese trato, exigir de los demás un trato acorde con su condición humana, que uno lo ve escrito allí, así lo lee fácil,
pero es difícil entender cómo apenas unas décadas atrás, en países tan avanzados como Estados Unidos, había una barrera casi infranqueable entre el negro y el blanco, particularmente. El libre desarrollo de la personalidad tiene su origen en la dignidad del hombre. Y aquí, si hablamos de ciencia, y particularmente si hablamos de evolucionismo, la dignidad del hombre está definida porque es un ser racional. Es un ser racional. Qué cosa tan extraña. Fue el único de todas las especies en ese proceso evolutivo que llegó a un momento cuando se le desarrolló el cerebro así de una manera monstruosa, hasta el punto de llegar a pensar, a cuestionarse, a decir voy a sepultar mis muertos, decir voy a dedicar a mis hijos a un Dios, cosa que no hemos visto de un perro, de un gato ni de un elefante. Sí, que le dediquen un hijo a un Dios, que se lo sacrifiquen. Pero el hombre llegó hasta allá. No hay toda la explicación de ese movimiento, de esa ideología. No hay toda la explicación de por qué se llegó hasta allá. Pero la dignidad está definida por el hecho de que es racional. Como es racional, tiene el derecho, incluso se asume, se da el derecho de hacer de las demás especies lo que le provoca. Pero, según la Biblia, nuestra dignidad está definida por el hecho que somos hechos a la imagen de Dios, valga la frase. Somos hechos a la imagen de Dios. Eso es lo que hace el ser humano que tenga tal dignidad. Somos los únicos que podemos comunicarnos directamente con Dios. Somos los únicos a los que Dios vino a salvar. Somos los únicos con los que Dios se relaciona hasta donde sabemos, uno a uno, y nos escucha todo el tiempo. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad tiene su origen en la dignidad del hombre. Es que se trata de un hombre. A un hombre no le podemos cerrar el camino a sus aspiraciones. Eso es un concepto universal, digámoslo así, pero no en todas partes ejercido de esa manera. ¿Y qué es que sea digno? Es alguien que merece, es alguien que tiene un lugar de prestigio, un lugar especial, es merecedor. Por allá cuando vimos axiología en el colegio, nos hablaron de ese valor, es valioso, es alguien valioso. El hombre es la más digna de todas las criaturas, lo decía ya un señor Ireneo hace muchísimos siglos. Y además de esa libertad legal de la cual habla la Biblia, también hay una libertad de orden moral, decíamos religiosa o podríamos decir espiritual. La palabra espiritual se ha desdibujado hoy en día. Estoy entendiendo espiritual como aparece en la Biblia. Es decir, esa capacidad que tenemos de relacionarnos con Dios. Ese es un componente espiritual. Tenemos la posibilidad de relacionarnos con Dios. Y por ahí entonces va a aparecer el libre albedrío que ya lo mencioné antes. La libertad es una posibilidad del ser humano, pero le es imposible mantenerse independiente en absoluto. El ser humano decide de qué ser dependiente, palabras más, palabras menos. Y hay una paradoja, por eso la he escrito, la he colocado allí en rojo. Ser independiente, absoluto, significaría ser dependiente de sí mismo. Pero eso, a la luz de la Biblia, significa ser dependiente de Satanás. Eso es así. No hay posibilidad de ser independiente. El que dice yo quiero hacer las cosas a mi estilo, no le queda sino una opción, hacerlas al estilo del diablo, es esa. El diablo la hizo a su estilo y por lo tanto se salió de las márgenes de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Lucas 9:38 dice, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No hay una tercera opción. O se está con el Señor o no se está. Entonces, querer ser muy independiente, totalmente independiente, significaría ser dependiente de mí mismo. Y ser dependiente de mí mismo es de esos caminos que al hombre parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Porque ese fue el papel que en su momento tomó Satanás.
Esta, no sé, bueno, ahí creo que apunté donde la encontré. El libre albedrío fue la versión tradicional metafísico-religiosa de la idea antropológica que hoy tenemos de la libertad. Libre albedrío y libertad son dos modos distintos de entender la capacidad del ser humano para gobernarse. ¿Cuáles son esos dos modos? Como ser civil y como ser religioso, como ser humano común y corriente y como ser religioso, como ser espiritual. Esa posibilidad, ¿cierto? Alguien la define así, el libre albedrío finalmente es esa posibilidad que yo tengo en la que tiene que ver con los seres humanos tomar decisiones y en lo que tiene que ver con Dios tomar decisiones. No voy a avanzar aquí mucho sobre el libre albedrío porque esto nosotros lo cuestionamos de alguna manera. La influencia del cristianismo en el terreno que nos ocupa se ejerce en forma lenta pero progresiva y profunda mediante dos grandes causas de fuerza espiritual y moral. Por una parte se exalta la suprema dignidad del hombre como hijo de Dios. Recuerden que hace un momento hablamos de la dignidad de Dios que tiene su génesis para los que somos cristianos en que somos imagen de Dios. Portador de un alma inmortal y hermano de todos los demás hombres, en esencial igualdad de origen, naturaleza y destino trascendente. De esto de lo trascendente también hablé en una reunión anterior. Por otra parte, la acción del cristianismo influyó poderosamente, faltó la tilde ahí, en este campo con la vasta y profunda difusión del mensaje evangélico, del supremo mandamiento de amaos los unos a los otros, de la ley moral y del concepto del derecho natural. Es decir, ya nosotros tenemos unas fronteras que están, digamos que están definidas por el Señor. La Biblia nos ha mostrado a lo largo y ancho de ella unas fronteras. La primera frontera que se le colocó al hombre fue ¿cuál? De todo árbol del huerto podéis comer, pero de este árbol no comeréis. El día que él comiere, ciertamente moriréis. Es la primera frontera que se colocó. Pero el hombre allí estaba en libertad. Observen que después de pecar, ahora sí está en una condición de esclavitud. Ahora sí está en una condición de esclavitud. La libertad, y tema que ojalá miremos más tardecito sobre qué sería libertad. El libre albedrío entonces ha traído antihumanismo, como lo mencionamos hace una semana creo, es todas aquellas desviaciones, ¿cierto? O sea, antihumanismo es una frase que tiene 10 acepciones por lo menos, pero me voy a quedar con esta. Es aquello de actuar de una manera tal que no favorezca la coexistencia y el compartir y el desarrollo de todos los seres humanos. Si alguien actúa de manera tal que le limita eso, es antihumanista. Puede ser que le impida un ascenso, puede ser que le impida obtener algún bien, puede ser que le impida educarse, puede ser lo que sea, que impida que esa persona esté mejor teniendo todos los méritos para ello. Eso es antihumanismo. Pero por ahí debajo de ese vienen el apartheid o la segregación racial, vienen ya lo mencioné hace un momento, la ideología de género, ¿sí? Identidad de género lo ha definido alguien como la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia. Es decir, se le colocó sexo masculino en la partida de nacimiento, en el registro civil. Pero él después dice, yo no me siento así, entonces su identidad es la nueva. Dice, yo no me siento hombre, sino que yo me siento mujer, entonces así lo han definido. Identidad de género, y eso va asociado con ideología de género. Dicho sea de paso, dicen los que saben de esto que decir la ideología de género es una expresión un poco, bueno, es peyorativa y es un poco no desajustada, porque realmente no hay una escuela filosófica que esté diciendo esto, aunque lentamente parece que va a aparecer con todos los matices. Debajo de esto, de los derivados del libre albedrío, ¿cierto? Es decir, yo decido qué hacer, ese libre albedrío como se está entendiendo acá, aparece la eutanasia, y es que si no se considera que está viviendo una vida digna, entonces quitémosla, saquémoslo ya. Desconectémoslo, desenchufémoslo y ya se fue. Eso es eutanasia, un buen morir. No se considera digna
la vida por alguna circunstancia o en alguna circunstancia, entonces provoque la muerte de manera indolora. El aborto, ¿cierto? El aborto, se toma la decisión de abortar porque resulta que no conviene a mis propósitos, diría una mujer, o un hombre diría, no conviene tampoco a mis propósitos, aborte, ¿sí? Entonces no conviene, y Dios dice otra cosa, sí, pero yo digo, Dios dice una cosa, pero yo digo otra, y lo que vale es lo mío, ¿cierto? Yo pongo la norma, yo pongo la ley, y en ese momentico, entonces por completo nos desmarcamos de lo que es la voluntad de Dios. Y la eugenesia, mejorar la especie humana o condicionarla para que se ajuste a las pretensiones de quien tiene el poder. Lo primero ya ocurrió, ya ha ocurrido. En época de Hitler se buscó las niñas más lindas y los tipos más vigorosos y se les dijo, hagan pareja porque los hijos que van a salir de aquí son los futuros arios que van a gobernar el mundo. Con la triste experiencia de que muchísimos de esos casos fueron totalmente fallidos y salieron unas personas con deformidades, salieron unas personas rarísimas y además un problema adicional es que fueron hijos sin padre, muchos no supieron cuál era su papá. Entre ellos, una de las componentes del grupo ABBA sueco proviene de ese experimento. Y lo segundo, que tiene que ver condicionarla para que se ajuste a las pretensiones de quien tiene el poder, es vamos a ser seres humanos como yo los necesito, como yo lo quiero. Y ya es probable que ya la genética esté avanzando en esto. Hay un documento por allá que dice que ya hubo un ser humano que nació expresamente conforme a un diseño de alguien. Eso, el Vaticano pegó un grito por eso, porque ya se están metiendo muy, muy a fondo. Es decir, nosotros queremos seres humanos de esta manera, hasta el punto de poder condicionar su capacidad cerebral a fin de que no piensen, sino que sencillamente trabajen. Y entonces se vuelven piñón de una gran industria, de la industria del mundo. Vamos, trabaje pero no piense. O sea, esto podría estar sucediendo ahora. No sabemos, podría ser, hay quien está diciendo que ya se está haciendo, pero la genética ha avanzado tanto que es probable que ya estemos por allá. ¿Qué dice Deuteronomio de todo esto? Deuteronomio 5:6 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este pasaje que estoy leyendo allí son los 10 mandamientos, pero desde el texto en Deuteronomio, no es de Éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si logramos y alguna vez un poquito desgranamos esos textos, miraremos cómo esos textos van parametrizando todas esas cosas que antes he dicho, cómo van definiendo todo lo que antes he dicho. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí ya empezó a rozar con eso y a chocar con ese libre desarrollo de la personalidad, concepto que si se lleva al extremo llega y dice, yo hago lo que yo quiera. Yo hago lo que yo quiera. Es decir, yo me constituyo en Dios para mí mismo. Yo normo para mí mismo. Yo soy rey para mí mismo. Yo defino para mí mismo. Con la paradoja que ya les mencioné. Decirlo significa colocarse de espaldas a Dios y significa aceptar inmediatamente que Satanás es su rey. Es quien lo norma, lo define. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Allí entonces está hablando de que no coloquemos nosotros, no representemos de alguna manera a ese Dios todopoderoso, y no voy a ahondar mucho más allí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, cosa que hoy sucede muy a menudo. Y a pesar de que mi personalidad sea así locuaz y dicharachera, el nombre de Dios debe ser respetado. Debe ser, recordarán ustedes los judíos, buscaban no mencionarlo, ¿cierto? De hecho, uno mira por ahí los textos que ellos emiten y cuando hablan de Dios en inglés escriben D-OS, y si es en español, y si es en inglés escriben G-D, y ese es Dios. No lo escriben completo hasta hoy. Es
es como reservar cierta reverencia a ese nombre, así sea en esa global, ese nombre amplio que es Dios, si es que entendemos que el nombre personal es el de Éxodo 3:14, que dice que yo soy Jehová, yo soy el que soy. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Y es básicamente, Dios definió qué días en la antigüedad, unos días muy específicos en que se debía prestar servicio, y eso estaba normado. Y no era como uno quisiera. Y 3 veces al año se presentará todo varón, eso está normado. Y no es 2 ni 1, sino 3, está escrito. Y eso era la expectativa de Dios. Y para nosotros, Nuevo Testamento, habría que mirarlo de otra manera, pero de todas maneras no estamos tan libres como para nosotros decir, yo quiero hacerlo de esta manera. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Eso es un mandato también, el trabajar. Eso es un mandato también, el trabajar. Una de esas influencers, yo no sé para qué sirven, dice, estoy buscando a alguien que me mantenga porque a mí no me gusta trabajar. Entonces estaba buscando y estaba gritándole al mundo por su red, necesito a alguien que me mantenga, a mí no me gusta trabajar. Está buscando eso. Mas el 7º día sería reposo. Dejo allí puntos suspensivos. Acuérdate, honra a tu padre y a tu madre. Otro verso que está siendo tremendamente afectado por la actitud emancipada que cada día tienen más y más los muchachos. ¿Sí? Esa actitud es un irrespeto contra la autoridad instituida directamente por Dios. Lo menciona la Biblia, ya lo es claro cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Y honrar tiene un contenido tan amplio en la Biblia que de hecho nosotros tenemos que honrar a Dios, ¿cierto? A Dios tenemos que honrarlo. Honra a tu padre y a tu madre como tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días, puntos suspensivos. No matarás, con lo que veíamos del aborto, ¿cierto? Por ahí veía a alguien que escribía, decía, estamos en la pregunta, ¿a partir de qué momento se pueden pescar? Porque qué tal que el animalito no esté desarrollado y lo sacamos y lo matamos. Preguntémonos cuándo y cómo debemos pescar. Pero un ser humano de 24 semanas, 6 meses, sí se puede triturar y no ha pasado nada, no ha pasado nada. El pastor nos recordaba una cancha por allá que cerraron como ¿cuántos días? 40 días, no sé cuánto nos dijo usted, por efecto de que van 2 huevitos de un animalito, de un pajarito, y entonces cerraron la cancha hasta que no salieran esos polluelos. Pero para un ser humano, sí, eso sí se puede matar, ¿cierto? Sí, eso sí se puede matar. No cometerás adulterio, cualquier cosa que yo diga es redundante. No hurtarás, es también lo que yo diga que es redundante, para todos es conocido. Sin embargo, el libre desarrollo de la personalidad y los conceptos nuevos que andan por allí en contra de esto que se conocen como los valores judeocristianos, dicen hay ciertas circunstancias en las que sí se puede robar, sí se puede robar. Nosotros estamos cambiando las fronteras, estamos cambiando los rieles sobre los que debe moverse la vida y por donde debiera correr toda la sociedad. No decir falso testimonio sobra, ¿cierto? También hablar sobre eso, porque todos conocemos que hasta los documentos de notaría son falsificados. No codiciar a la mujer de tu prójimo también es suficientemente entendido. En general, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hora es? Dice, Gálatas 5:13 dice, a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Da la libertad como un valor que se nos da, pero había la posibilidad de caminar en el libertinaje. Dice, no llegué hasta allá. Servíos los unos a otros por amor los unos por amor a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Y Juan 8:31, Jesús le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y permanecer en la palabra, por ahí tengo un salmo, por ahí está. Ahorita que el salmo lea, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que cuando estamos frente al texto sagrado, Él nos está diciendo no pequen, y su estado de no pecado, de no pecar, es lo que se constituye en libertad, porque el pecado los esclaviza. Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Este Salmos dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Contrario a lo que podríamos pensar, andar en libertad para el salmista es estar adherido, pegado, pendiente de la palabra del Señor. Eso es libertad. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Dónde hay que hacerlo? ¿Cuándo hay que hacerlo? Esto es lo que significa libertad. No es un sin fronteras. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto es, antes de conocer a Jesús estábamos en esclavitud. Este versículo ya se lo mencioné. 1 Pedro 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Esto ya va entonces camino del libertinaje, sino como siervos de Dios. Y son antitéticas las expresiones, sino como siervos de Dios. Pablo mismo se declaraba libre, pero al tiempo decía Pablo, doulos, siervo, esclavo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Otra vez la especie de antítesis allí. En definitiva, el hombre es responsable de sus decisiones. Deuteronomio, pasaje que no lo leí apenas ahora, dice el Señor, en este día pongo al cielo y la tierra por testigo contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Esto puede ir un poco, o reñir un poco con lo que es la soberanía de Dios, pero vamos a ver si nos queda un momentico para tratar de mirarlos ambos. Y hasta aquí voy a dejar ahora. Muchas gracias, pastor. Les había dicho que vamos hasta dentro de 8 días con la ponencia que nos están haciendo sobre esclavos o libres, y en 15 días tendremos un conversatorio. ¿Qué es un conversatorio? Es un espacio sentados en una mesa redonda donde vamos a hablar. Y sus preguntas, sus inquietudes frente al tema, entonces usted los puede traer, y ya usted percibió hacia dónde se orienta esto de esclavos o libres. Mientras Gerardo estaba compartiendo, recordé este texto que para mí ha sido pues como un llamado del Señor a la conciencia de que siempre soy siervo o esclavo de alguien. Él está hablando de Dios. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Fuimos trasladados de un reino a otro reino, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. En últimas, entonces, seguimos siendo esclavos. Y aunque la palabra nos molesta, porque la palabra esclavos, recuerdo muy bien que hay alguien en la iglesia que se molesta con la palabra esclavo, pero somos esclavos. Para el creyente, discípulo del Señor, se espera que sea esclavo del Señor. Sí, esclavo del Señor. Libre del dominio de las tinieblas y esclavo del Señor. Y si usted no está muy convencido de eso, entonces creo que le falta una buena dosis de lectura de la palabra. Con solo leer el Nuevo Testamento usted se da cuenta. Más, lea el Padre Nuestro para que nomás usted se dé cuenta. Vénganos tu reino. Señor, gracias por este tiempo que nos has brindado. Gracias, Señor, por el desafío que vas poniendo enfrente nuestro en un contexto como el que vivimos, Señor, en el que la libertad se ha
percibido, Señor, como ese actuar bajo mis propios criterios, Señor, asumiendo que en realidad soy libre cuando no resulta esto en no más que ser esclavo de mí mismo, Señor, de las pretensiones, Señor, de una sociedad que me manipula, y he abandonado, Señor, el servirte a ti por el servirme o servirle a una sociedad, Señor, que me va encauzando y me va determinando, Señor. Estamos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tiene alguna pregunta, por favor, la escribe y se la acerca a Gerardo, y si no, la va guardando para el último día. Pero el último día, dentro de 15 días, les espero a las 9 para que podamos abrir el diálogo y usted sepa qué va a preguntar, y no sea que lo que usted pregunte despuesito, no sea que ya le haya preguntado a alguien a las 9 de la mañana o haya abierto el diálogo a las 9 de la mañana. Entonces le invito para que todos estemos aquí a las 9 en ese diálogo que estaremos sosteniendo, en ese conversatorio. Gerardo, muchísimas gracias.